Este corresponde al teórico número 5, donde vamos a hablar de trastornos inmunológicos. Dentro de los trastornos inmunológicos tenemos lesiones tisulares mediadas por el sistema inmunitario que implican una reacción excesiva o perjudicial a un antígeno, y es lo que conocemos como reacciones de hipersensibilidad. Por otro lado, tenemos reacciones inmunitarias contra antígenos propios en un solo órgano o tejido, o sea, enfermedades específicas de órgano, o contra antígenos generalizados propios, generando trastornos o enfermedades sistémicas. Y por último, tenemos cuadros de inmunodeficiencias, las cuales pueden ser de tipo primario, donde está afectada la inmunidad innata o adaptativa en forma congénita, o trastornos de inmunodeficiencia secundarios, y de los cuales pueden estar generados por malnutrición, tratamientos de irradiación, quimioterapia, neoplasias malignas, infecciones, teniendo en cuenta que dentro de los procesos de inmunodeficiencia secundarios, la forma más frecuente es la que conocemos como SIDA. SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o sea que es un conjunto de signos y de síntomas que expresan un cuadro de inmunodeficiencia producida, como ya sabemos, por un virus. Se corresponde con una enfermedad retroviral y que se caracteriza por una inmunodepresión que conduce básicamente al desarrollo de infecciones oportunistas, de neoplasias secundarias e incluso de manifestaciones neurológicas. Los primeros casos de SIDA fueron descritos en homosexuales en Los Ángeles por Michel Gauthier, llamándosele en ese entonces peste rosa. Esto fue en el año 1981, y a fines de este año datos epidemiológicos indicaron de que el SIDA era una enfermedad infecciosa transmitida por vía sexual y sanguínea. En 1982 se describieron los primeros casos de SIDA en la Argentina. Para mayo de 1983 se describe por primera vez el virus en el Instituto Pasteur a cargo de Luc Montagnier y su equipo. Acá vemos entonces a el HIV-1, que corresponde a un retrovirus no transformante de la familia lentivirus. Y fue también en mayo, pero de 1984, cuando este virus fue aislado en Estados Unidos por el profesor Robert Gallo, confirmándose los resultados franceses. Bueno, y para 1985 se realiza por primera vez la prueba de detección, que era el ELISA, una prueba de enzimo inmunoensayo. Acá en la foto vemos entonces una célula de tipo CD4 positivos, como es un linfocito T, y los virus adheridos a su membrana. Bueno, algunos datos epidemiológicos, tener en cuenta que en el mundo para el 2017 habían aproximadamente unos 37 millones de infectados, observándose además que entre el 2005 y el 2015 los casos nuevos disminuyeron un 0,7% en el mundo. Bueno, acá vemos algunos datos
correspondientes a nuestro país en general. Para el 2016 había aproximadamente 129.000 personas infectadas por HIV, de las cuales el 70% conoce su diagnóstico y un 83% de esos diagnosticados están en tratamiento. Se han notificado aproximadamente 6.500 casos por año. De estos casos notificados, 12 a 15% corresponden a personas homosexuales varones, 4 a 7% drogadictos endovenosos, 2 a 5% trabajadores sexuales, población en general 0.4% y 34% de personas trans, con una mortalidad de 3.6 cada 100.000 habitantes en nuestro país, con una relación de 2:1 respecto a varón y mujer. La edad promedio es de aproximadamente 33 a 32 años. Se ha visto también un 5.2 cada 100.000 bebés de madres HIV positivas, y la tasa de mortalidad que es de más o menos 3.4 cada 100.000 personas para el 2016. Con respecto a nuestra provincia, para el 2018 se constató un porcentaje total de infectados del 12.75%, con una mortalidad cada 100.000 habitantes de 2.2. Si vamos a nuestra ciudad específicamente, Cipolletti, para el 2018 teníamos una tasa del 26.59% de pacientes infectados cada 100.000 personas, con una tasa de mortalidad cada 100.000 personas del 4%. En general, todos eran pacientes que se habían contagiado a través de vía sexual, de los cuales el 73% eran hombres, el 44% mujeres, y en un grupo etario medio de entre 25 a 35 años. Bueno, esto para remarcar que de los notificados, 2 son varones y 1 es una mujer. Bueno, con respecto al virus HIV-1, este es esférico, con un núcleo electrodenso en forma de cono, rodeado por una envoltura lipídica procedente de la membrana de la célula huésped. Consta de una proteína principal del core, que es la P24, proteínas de la nucleocápside, como la P7 y la P9, además de 2 copias de ARN, teniendo en cuenta que es un ARN virus, y 3 enzimas virales, como son básicamente las proteasas, la transcriptasa inversa y una integrasa. El antígeno más fácil de detectar es la proteína P24, que es diana para los anticuerpos usados en el diagnóstico por ELISA. El núcleo, además, está rodeado por una matriz proteica P17 que se encuentra bajo la envoltura del virión. Y tachonando la envoltura viral se encuentran 2 glucoproteínas virales, como la GP120 y la GP41, que son esenciales para que el virus infecte a las células. El genoma proviral del HIV-1 contiene genes GAG, POL y ENV que codifican las proteínas virales. Los genes GAG y POL constituyen grandes proteínas precursoras que son divididas por las proteasas virales para obtener las proteínas maduras. Por lo tanto,
los inhibidores de proteasas del HIV impiden justamente el ensamblaje viral, inhibiendo la formación de proteínas maduras. Además, el HIV contiene otros genes que regulan la síntesis y la organización de las partículas virales infecciosas, como son el gen TAT o transactivador, que es crítico para la replicación del virus, ya que aumenta 1000 veces la transcripción de genes virales. El gen REV también es esencial para la replicación viral, pero actúa a nivel post-transcripcional y regula el transporte del ARN mensajero viral desde el núcleo al citoplasma. El gen BPU es fundamental para la gemación de los viriones a partir de células infectadas. El gen BIF es fundamental en la creación de virus libre con capacidad para infectar otras células. El gen BPR contribuye a aumentar la producción de virus, facilitando la infección de células que no están en división, por ejemplo, los macrófagos. Detienen el ciclo celular en G2, momento en que la repetición terminal larga del virus es más activa, con lo que se incrementa al máximo la protección del virus. Y el gen NEF, que es un efector negativo, inhibe la expresión de CD4 y de moléculas del complejo de histocompatibilidad 1 en membrana, aumentando la infecciosidad de viriones. El análisis molecular de distintos tipos de HIV aislados revela una variabilidad considerable que supone un problema para el desarrollo de una vacuna. El HIV-1 puede dividirse en 3 grupos. El grupo más frecuente es el grupo M, le sigue en orden el grupo O, de Outlier o atípico, y hay un nuevo grupo que es el N o New. A su vez, el grupo M, que dijimos es el grupo más frecuente de HIV-1, se subdivide en distintos clados o subtipos que se diferencian en su comportamiento biológico y en su distribución geográfica, que van de la A hasta el subtipo K. A su vez, se han descrito 12 formas recombinantes circulantes que se asocian a diferentes poblaciones y regiones del mundo. Entonces, esta diversidad del HIV-1, con 3 grupos, 10 subtipos, 12 formas recombinantes circulantes, tienen un efecto epidemiológico evidente, así como taxonómico, y además genera problemas relacionados a la profilaxis de la infección y a la terapéutica del SIDA. La forma recombinante circulante más frecuente en Argentina es la 12BF. Y como si eso fuese poco, dentro de cada subtipo o fracción recombinante circulante existen además una gran cantidad de variantes o llamadas cuasi especies que evolucionan constantemente a lo largo de una infección individual. Y esto le otorga a la población viral infectante una gran plasticidad al momento de evadir la respuesta inmune y la acción terapéutica a la que está sometido el individuo. Por otro lado, tenemos el HIV-2. Este tipo es endémico en el África Occidental y en la India y tiene subtipos que van de la A la F. Bueno, con respecto al HIV-2,
descrito en 1986 por Luc Montagnier. Como dijimos, este tipo es endémico en África Occidental y en la India, con menor capacidad de transmisión, un periodo de incubación mucho más largo, y su detección se realiza a través de anticuerpos contra la glucoproteína 140. Por ende, ambos tipos, o sea, HIV-1 y HIV-2, presentan gran diversidad tanto geográfica como genómica, antigénica y patogénica. Con respecto a las vías de transmisión, por supuesto que el contacto sexual es la vía más frecuente, con un 75%. El virus viaja en el semen, ya sea libre o en los linfocitos, y penetra a través de abrasiones mucosas que pueden ser en el recto, durante el coito anal, generándose inoculación directa en los vasos sanguíneos rotos, o en las células de Langerhans de la mucosa vaginal. La transmisión heterosexual es la forma más frecuente de propagación del HIV en el mundo, alcanzando una máxima velocidad entre parejas femeninas de drogadictos endovenosos. Además de la transmisión varón-varón, varón-mujer, existen pruebas sobre la transmisión mujer-varón, ya que el HIV se encuentra en secreciones vaginales y células cervicales de mujeres infectadas. Hay que tener en cuenta que hay otras enfermedades de transmisión sexual, especialmente aquellas que cursan con ulceraciones genitales, que favorecen la transmisión sexual del HIV, tales como por ejemplo la sífilis, el chancroide por Haemophilus ducreyi, el herpes genital, aunque infecciones como gonorrea, por ejemplo, o infecciones por clamidias también son cofactores en la transmisión, ya que hay una mayor concentración de virus en el semen, con mayor número de células inflamatorias presentes en él. Ay, no, ¿qué hice? ¿Qué hice? Bueno, respecto entonces a la vía parenteral, básicamente aquí incluimos a pacientes drogadictos endovenosos. Tendríamos que considerar a los hemofílicos que han recibido concentrados de factor 8 antes de 1985, receptores de transfusiones de sangre a través de jeringuillas o agujas contaminadas. Esta transmisión por transfusión de sangre o hemoderivados fue prácticamente eliminada por medio de análisis de anticuerpos anti-HIV en sangre y plasma en donantes. Además, este riesgo disminuyó aún más al detectar antígenos P24 asociados al HIV. Y respecto a trabajadores, bueno, existe un pequeño riesgo a través de pinchazos accidentales o exposición de piel no intacta a sangre infectada, en el laboratorio fundamentalmente de un 0.3%. De todas formas, el tratamiento antirretroviral a las 24 a 48 horas del pinchazo reduce el riesgo de infección 8 veces. Bueno, y por último tenemos la vía de transmisión vertical, que es de madre a hijo, que se puede transmitir dentro del útero por la vía transplacentaria, durante el parto a través del canal del parto infectado,
y después del nacimiento durante la lactancia. La vía más frecuente es la intraparto e inmediatamente después, o sea, durante el puerperio. El riesgo de transmisión más elevado se asocia a cargas virales altas de la mamá, con recuentos de linfocitos TCD4 positivos disminuido y corioamnionitis. Bueno, entonces, con respecto a la infección por el virus, durante la transmisión materno-fetal, decimos que la forma más frecuente es la intraparto, que es del 65 al 80%, ya que durante el embarazo por vía transplacentaria ocurre en un 25% y por vía de la lactancia 14%, influyendo básicamente en la mamá, la fase de la infección materna, la carga viral y si recibió o no tratamiento antirretroviral. Desde el punto de vista neonatal, que sea un recién nacido prematuro, obviamente de bajo peso o primer gemelo, eso también influye en contra, o alteraciones de tipo obstétrica como que padezca de una corioamnionitis, una ruptura prematura de membranas o un parto vaginal. Bueno, considerar algunos mitos sobre su contagio. Este virus no se transmite por animales, no lo hace por la picadura de un insecto, no lo hace por aire ni por agua. Podemos tranquilamente tocar, acariciar a un paciente enfermo, así incluso besarlo, ¿no es cierto?, siempre y cuando no tenga una lesión abierta o ulcerada en labio. Podemos compartir utensilios de cocina como ser cubiertos, servilletas, el mate, con una persona seropositiva, el inodoro, un lugar de trabajo, pileta de natación, etc. Y tampoco considerar como contagiantes a las lágrimas, la materia fecal, el fluido nasal, la orina, los vómitos, la saliva o el sudor. Con respecto a la saliva, se requeriría unos 15 litros de saliva o unos 18 litros de sudor para que ese inóculo realmente sea peligroso. Bueno, con respecto a la patogenia, es muy importante tener en cuenta la molécula CD4, que es un receptor de alta afinidad para el HIV. De ahí su tropismo por células diana, como los linfocitos T, los macrófagos, los megacariocitos, ¿no es cierto?, que tienen CD4 en su membrana. Pero, para que el virus pueda penetrar en la célula, la proteína GP120 ha de combinarse con otras moléculas de la superficie celular, que son tan o más importantes como los correceptores CCR5 o CXCR4, que equivalen a receptores de beta y de alfa quimiosinas respectivamente. El paso siguiente consiste en un cambio configuracional en la GP41, cuyo resultado es la inserción de un péptido de fusión en el extremo de la glucoproteína 41 en la membrana celular del linfocito o del macrófago. Tras esa fusión, el núcleo del virus, que contiene el genoma, penetra en el citoplasma de la célula. La unión del HIV a sus correceptores es importante en la patogenia porque cuando las quimiosinas ocupan sus receptores en las células cultivadas, impiden la infección por el HIV. Y en personas que heredan dos copias defectuosas del gen del receptor CCR5, son resistentes al desarrollo del SIDA. Una vez en el interior de la célula, el genoma viral sufre una transcripción inversa que conlleva la formación del ADN proviral. En el linfocito T quiescente, el ADN proviral puede permanecer en el citoplasma en forma episómica lineal. Sin embargo, en un linfocito en división,
el ADN proviral adopta una forma circular, penetra el núcleo y se integra en el genoma del huésped. Una vez integrado el provirus, puede permanecer encerrado en el cromosoma durante meses o años, lo que se denomina infección latente, o puede transcribirse y dar lugar a la formación de partículas virales completas que salen de la célula por gemación a través de su membrana, lo que se denomina infección productiva. Ahora bien, la iniciación de la transcripción del ADN proviral solamente ocurre cuando la célula infectada es activada por exposición a antígenos o citocinas que estimulan al factor nuclear kappa beta, que estimula genes que codifican citocinas y sus receptores, como por ejemplo la interleuquina 2. En las primeras fases de la enfermedad, el HIV coloniza los órganos linfoides, tanto como el vaso, los ganglios linfáticos, las amígdalas, y en estos, no en sangre periférica, es donde se encuentran básicamente los reservorios de células infectadas. Se comprueba que cada día se producen alrededor de 100.000 millones de nuevas partículas virales y mueren entre 1.000 y 2.000 millones de linfocitos TCD4 positivos. Esto indica que la pérdida de células puede justificarse por la destrucción de células infectadas por el HIV. Al principio de la infección, el sistema inmune puede regenerar linfocitos T destruidos. Además, se han propuesto mecanismos adicionales para justificar la pérdida de linfocitos TCD4. Por ejemplo, la pérdida de precursores inmaduros de linfocitos TCD4 por infección directa o por células accesorias que secretan citocinas para la diferenciación, o la fusión de células infectadas y no infectadas conformando sincicios, células gigantes, o por apoptosis de linfocitos TCD4 positivos no infectados debido a la unión de GP120 soluble a la molécula CD4, o por piroptosis, una vía del inflamosoma. Bueno, las cepas con tropismo M son aquellas que pueden infectar a monocitos macrófagos o a linfocitos T recién aislados en sangre periférica, y las cepas con tropismo T solo infectan linfocitos T tanto recién aislados como en cultivo. Esto se debe a que las cepas con tropismo M usan el receptor de beta-quimiosina CCR5, mientras que las cepas con tropismo T se unen a receptores de alfa-quimiosina o CXCR4. Por lo tanto, las cepas con tropismo M, denominadas cepas R5, son las más frecuentes, y las cepas con tropismo T, denominadas cepas X4, son las más virulentas. En alguna situación hay cepas con tropismo dual, denominadas R5X4. Tener en cuenta que el HIV infecta linfocitos T de memoria, linfocitos T activados, así como macrófagos, células dendríticas o megacariocitos CD4 positivos. La infección se produce a través de la inactivación de la ApoVec3G, implicando replicación viral en esos linfocitos T de memoria o activados debido a la degradación de esta ApoVec3G por proteasas celulares como es la proteína BIF del virus. Sin embargo, el HIV no infecta a linfocitos T vírgenes o no activados, que son los que contienen ApoVec3G, que es una cistidina desaminasa, vinculándose a mutaciones en el genoma del virus,
que inhiben la replicación del ADN. Bueno, existen además pruebas de defectos cualitativos, especialmente de los linfocitos T, CD4 positivos, como la disminución de la capacidad de respuesta ante antígenos solubles, o de la producción de linfocinas, o de la depresión de la expresión clonal de los mismos, como de los linfocitos T CD8 o citotóxicos a través de una disminución de la expresión clonal o de su capacidad de citotoxicidad. También de las células natural killer con la disminución de la capacidad de matar células tumorales. Esto ocurre también en los linfocitos B, con una disminución de la producción de inmunoglobulinas, o se tornan resistentes a señales habituales o tienen activación y diferenciación espontánea. También ocurre en los macrófagos, disminuyendo la capacidad de quimiotaxis, la capacidad de matar parásitos, la resistencia a señales habituales, la secreción de factores, etc. Respecto a la afectación del sistema nervioso central, los tipos celulares infectados son predominantemente cepas con tropismo M, células de estirpe monocítico macrofágica, o sea, correspondientes a la microglía, aceptándose que el virus llega al sistema nervioso central por monocitos infectados. Sin embargo, el mecanismo por el que el HIV produce una lesión encefálica sigue sin estar muy claro. Dado que el HIV no infecta neuronas y como la amplitud de las alteraciones neuropatológicas suelen ser menores de lo que cabría esperar teniendo en cuenta los síntomas neurológicos graves, se cree que el trastorno neurológico se debe a una forma indirecta, vinculada a la acción de productos virales o factores solubles producidos por los macrófagos, como pueden ser interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6. A su vez, está implicado el óxido nítrico producido por las neuronas por el estímulo de la GP41 y una acción directa por la GP120 soluble del HIV sobre las neuronas. Algunos dicen que estas neurotoxinas activan favoreciendo una entrada excesiva de calcio en neuronas por acción sobre canales iónicos que están regulados por el glutamato. Bueno, entonces acá vemos un proceso de reacción inflamatoria crónica en donde se observan macrófagos que rodean fundamentalmente un foco de necrosis tisular a nivel básicamente de la sustancia blanca subcortical, denominados nódulos microgliales. Bueno, con respecto a la infección de los macrófagos, la mayoría de ellos se encuentran en los tejidos y no en sangre periférica. Un 10 a un 50% de los macrófagos infectados en forma productiva se encuentran en el encéfalo, como vimos, o en los pulmones. A pesar de que la división celular es imprescindible para que se repliquen los retrovirus, estos pueden infectar y multiplicarse en macrófagos diferenciados incapaces de dividirse. Esto depende básicamente del gen VPR, que permite que el complejo preintegración del HIV penetre en el núcleo a través de un poro nuclear.
Bueno, los macrófagos producen cantidades pequeñas de virus mediante gemación a partir de su superficie, ¿no? Pero contienen un gran número de partículas virales localizadas en vacuolas intracelulares. Y a pesar de que permiten su replicación, son muy resistentes a sus efectos citopáticos. Los macrófagos actúan como guardianes de la infección, ya que en más del 90% de los casos la infección se transmite por cepas con tropismo M. La infección de macrófagos tiene algunas implicancias muy importantes, ya que son reservorios del virus y sus productos permanecen muy protegidos frente a las defensas del huésped. Además, proporcionan un vehículo seguro para el transporte a diversas partes del organismo, especialmente el sistema nervioso central. Y en estadios avanzados pueden ser una localización importante para la replicación continuada. La proporción de monocitos en la sangre periférica infectados es relativamente baja, aunque muestran defectos funcionales, como alteración de la actividad microbicida, disminución de quimiotaxis y de la secreción de interleuquina 2, secreción inadecuada de factor de necrosis tumoral alfa, como escasa capacidad para presentar antígenos a los linfocitos T. Respecto a la evolución natural de la infección por HIV, según la CDC, tenemos tres fases solapadas. La primera fase equivale a la fase aguda inicial, donde incluimos a aquellos pacientes con infección aguda, o sea, corresponde a la primera respuesta de un adulto inmunocompetente frente a la infección por el virus y se caracteriza por elevada producción de virus, viremia y una siembra amplia en tejidos linfoides, lo que se denomina síndrome retrovírico agudo. Clínicamente se asocia a una enfermedad aguda autolimitada que afecta al 50-70% de los adultos infectados, con síntomas como pueden ser dolor de garganta y mialgias, fiebre y pérdida de apetito, fatiga, erupciones cutáneas, adenopatías cervicales, diarrea o vómitos, que aparecen 3 a 6 semanas después de la infección y ceden espontáneamente 2 a 4 semanas más tarde. Luego viene la fase crónica intermedia, que es un estadio de relativa contención del virus asociado a un periodo de latencia clínica, donde el sistema inmune permanece casi intacto, pero la replicación viral es continua, sobre todo en los tejidos linfoides por años. Estos pueden estar asintomáticos, que son los pacientes del grupo 2, o pueden desarrollar adenopatías generalizadas persistentes con síntomas consuntivos como fiebre, erupción, fatiga, reflejando el comienzo de la descompensación del sistema inmune, donde la replicación viral implica, ¿no es cierto?, comienzo de la fase de crisis. Entonces, los que tienen infección asintomática son los del grupo 2 y los que tienen adenopatías generalizadas persistentes, los del grupo 3. Y por último, la fase de crisis final, que se caracteriza por el hundimiento de las defensas, con un aumento del número de virus en plasma y el desarrollo de la enfermedad clínica propiamente dicha, en donde es típico que tengan fiebre persistente de más de un mes, fatiga con pérdida de peso, diarrea y recuentos de CD4 menores a 500 por microlitro. Según la CDC, cualquier persona infectada que tenga menos de 200 células TSD4 positivas por microlitro padece de SIDA. En ausencia de tratamiento, la mayoría de estos pacientes con infección por HIV progresan al SIDA, tras una fase crónica de 7 a 10 años. Existen algunas excepciones, como aquellos pacientes
sin progresión a largo plazo, individuos que permanecen asintomáticos durante al menos 10 años, con CD4 estables y viremias bajas, o pacientes que progresan rápidamente con una fase crónica intermedia de 2 a 3 años. Dentro de esta fase final tenemos el grupo 4, con distintos subgrupos, o sea, personas con enfermedades consultivas, neurológicas, infecciones o neoplasias oportunistas, como otros cuadros como puede ser un Chagas. Respecto al diagnóstico y ante un paciente sospechoso de padecer de infección por HIV, el médico debe tener en cuenta algunos datos extraídos de la anamnesis, ¿no es cierto?, con un interrogatorio profundo del paciente. Eso es importante, teniendo en cuenta la posibilidad de detectar haber sufrido transfusiones, de que sea un paciente que sea drogadicto endovenoso, en cuanto a sus relaciones sexuales, ¿no es cierto?, etcétera. Evaluar un poco el estado de ese paciente, estudiando ganglios, piel, boca, ano. Pero nos vamos a basar básicamente en la detección de anticuerpos anti-HIV y eventualmente en la detección de los antígenos del HIV. Antes de realizar cualquier tipo de test, es importante hablar con el paciente sobre las razones para hacer estos test, explicar las consecuencias de una positividad, enfatizar confidencialidad y realizar siempre consentimiento del paciente. Bueno, con respecto al test de ELISA, que es el más importante, escrito en 1985, hay que decir que 2 ensayos de tamizaje aumentan básicamente el valor predictivo en un 99,6%, eliminando al Western blot en el 98,9% de los casos. ¿Qué significa que un paciente sea positivo, que tenga un ELISA positivo? Bueno, que está infectado por el virus, que puede infectar y que es peligro de contagio durante toda la vida. Significa también que no está inmune contra el HIV. Ahora, no significa que desarrollará el síndrome completo. Es importante siempre aclarar la diferencia entre infección y enfermedad. No se puede predecir la enfermedad, ya que la enfermedad en sí depende de otras alteraciones, como vimos en la patogenia, debiendo prevenírselas. Sabemos que no tenemos que donar sangre, semen ni órganos, y es muy importante informar sobre la positividad a su pareja, al dentista, al médico, y obviamente no compartir afeitadoras ni cepillos de dientes. Ahora, ¿qué significa que el test sea negativo? Bueno, puede ser que no tenga anticuerpos contra el virus, pero no afirma que no esté infectado, fundamentalmente por el periodo de ventana, que es de 4 a 12 semanas. Puede ser, en algunos casos, por falsos negativos o estadios tardíos donde no pueden detectarse anticuerpos. Son sospechosos con test negativo especialmente personas promiscuas, parejas sexuales de infectados, personal sanitario que se hirió o contaminó con sangre de un infectado, o aquellos que tuvieron una única relación sexual con infectados. Por supuesto que existen el confirmatorio o Western blot y algunos estudios de referencia, como es la radioinmunoprecipitación, que aísla el virus. Pero debemos considerar fundamentalmente al test de ELISA como prueba diagnóstica. Bueno, con respecto al test de ELISA tenemos que tener en cuenta que es una prueba de inmunoabsorción ligada a enzimas. Hay test de
varias generaciones, inclusive hay una cuarta generación que detecta múltiples anticuerpos e incluso antígeno P24 a las 2 semanas de entrado el virus. Según la OMS, las bandas para el HIV1 son proteínas de la envoltura, especialmente la GP120, proteínas de la polimerasa y proteínas del core, especialmente la P24. Entonces, el test es positivo cuando hay anticuerpos contra 2 proteínas virales. Una de ellas debe ser de la envoltura, o las 2 deben ser de la envoltura. Si esto no es el patrón, se considera un test indeterminado. Y además, ¿no es cierto?, existen en sangre o en saliva pruebas rápidas, en sangre a través de un pinchazo en el dedo, con resultados a los 20 minutos que detectan infecciones hasta 3 meses después del contacto. Bueno, tener en cuenta respecto a la prevención que ante el contacto social no hay que tomar ningún tipo de medida, ¿no es cierto? Podemos compartir, como dijimos, inodoros, piletas de natación, restaurante, podemos dar la mano, abrazar, besar a un infectado, comer con él, compartir vajilla, trabajar, convivir, sin riesgos. Respecto a las relaciones sexuales, obviamente, una forma sería prevenirlo a través de una familia de tipo monogámico, o sea, en ese caso no habría que hacer ningún tipo de prevención. Y en pacientes probablemente infectados, evitar siempre las relaciones sexuales o usar, obviamente, preservativos. Con respecto a situaciones sexuales como una felatio, siempre usar también preservativo, evitar mordiscos, disuadir las prácticas sadomasoquistas. Con respecto a las transfusiones sanguíneas, debe siempre el paciente recibir sangre analizada, o sea, sin anticuerpos ante HIV. En el caso de los drogadictos endovenosos, usar jeringas o agujas propias. Los médicos, con la higiene hospitalaria normal, alcanza. Son las mismas medidas que se utilizan para prevenir, por ejemplo, la hepatitis B. Siempre tener cuidado con los pinchazos y lavarse las manos y desinfectarse. Usar guantes e instruir a los pacientes sobre medidas personales. En caso de heridas, desinfectarse con alcohol 70 o yodo. No es necesario aislar a los pacientes. Respecto a las muestras de laboratorio, deben estar cerradas en tubos herméticamente, marcadas con rojo. Si están sucias con sangre o secreciones, se deben desinfectar y siempre hay que cambiarse el guardapolvo manchado. En cuanto a transporte de pacientes, es necesario desinfectar sillas o camillas si están manchadas. En caso de realizar algunas técnicas invasoras como operaciones, intubaciones, partos, endoscopías, autopsias, usar máscaras, antiparras, guantes. En cuanto al odontólogo, las medidas de prevención son igual que para los médicos: uso de máscaras, guantes. Las películas de radiología siempre deben estar protegidas con plástico. El mecánico dental debe lavar las impresiones dentales en agua corriente, utilizar bolsas plásticas y rotuladas con goma amarilla, siempre llevar guantes, impresión y para cucharas 10 minutos en lavandina al 3%. Tener en cuenta entonces que el HIV fuera del organismo es poco resistente. A 56 grados centígrados se inactiva en media hora. Las infecciones oportunistas son la causa de muerte
más frecuentes en el 80% de los casos. Hoy se han reducido bastante gracias a los tratamientos antirretrovíricos de gran actividad o targa, con la utilización de 3 a 4 antirretrovirales. A partir de ahora vamos a ver una sucesión de imágenes de algunas de estas enfermedades oportunistas, que si bien en algunos casos algunas aparecen en la primera fase, la mayoría suelen vincularse a la fase de crisis final, como es el caso de la candidiasis, que es la infección más frecuente dentro de las micóticas, con la aparición del muguet en la cavidad oral o las esofagitis candidiásicas. En pacientes asintomáticos, el muguet anuncia un poco la transición hacia el SIDA, y las formas invasoras, como pueden ser una esofagitis, si bien son poco frecuentes, suelen aparecer en pacientes neutropénicos. Bueno, aquí simplemente para observar, ¿no es cierto?, la presencia de las hifas en la imagen histológica del lado izquierdo, PAS positivas en cavidad oral relacionada a el epitelio escamoso de la misma. Y en el lado izquierdo, en un gran detalle, vemos hifas y esporas de cándida en un Papa Nicolau en una paciente infectada por HIV embarazada. Otro agente infeccioso importante a tener en cuenta son las infecciones por citomegalovirus, que producen enfermedades diseminadas o, más frecuentemente, básicamente coriorretinitis en un 25%, enfermedades gastrointestinales como colitis. Ahí vemos entonces en la foto del lado derecho una glándula colónica con células afectadas por el citomegalovirus, esas típicas células en ojo de búho. Pueden aparecer esofagitis con ulceraciones mucosas. Del lado izquierdo vemos un macrófago a nivel del pulmón infectada por citomegalovirus. Respecto a la retinitis, casi exclusivamente se ven pacientes con recuentos menores a 50 por milímetro cúbico de CD4. Acá vemos un fondo de ojo con esos exudados y hemorragias en el mismo. Algunos protozoos debemos tener en cuenta que producen diarreas persistentes de tipo acuoso, crónicas, profusas, como por ejemplo el Cryptosporidium, así como también la Isospora belli y los microsporidios. Acá vemos del lado izquierdo una glándula colónica donde vemos que está tapizada por esos protozoos a nivel de la superficie epitelial. Y después vemos los microorganismos con coloraciones especiales del lado derecho. Lesiones asociadas al virus del papiloma humano. En este caso vemos condilomas acuminados en el surco varano prepucial y el glande. Estos pueden también estar a nivel de la vulva o de la vagina, como así también afecciones del cuello uterino. Del lado izquierdo vemos una imagen de epitelio glucogénico con partículas virales en cuello uterino, generando trastornos displásicos en el cuello, 10 veces más frecuente en mujeres infectadas por el HIV. En los varones esto puede verse reflejado ante la aparición de cánceres en el pene o cánceres en el ano de tipo escamoso. Bueno, acá del lado derecho de la imagen vemos los típicos condilomas acuminados que pueden asentar, ¿no es cierto?, en el cuello uterino
así como en el glande, en el pene, en el surco balano prepucial, en vulva, en vagina o en la región anal. Del lado izquierdo vemos la célula que representa el efecto citopático viral por HPV, que es una célula epitelial, en este caso en un PAP superficial, grande, ¿no? Que tiene un refuerzo periférico, un halo perinuclear que rodea un núcleo con hipercromasia y marcada discariosis, a la cual denominamos coilocito. Otra lesión que caracteriza entonces a la infección por HIV es la aparición a veces persistente o reiterada de lesiones herpéticas, como la del herpes virus tipo 1, que aumenta 4 veces en el HIV, generando básicamente estas lesiones en especial en la boca, y con estas lesiones vesiculosas que tienen células características que tienen 3 aspectos a destacar. Una es la marginación de la cromatina, por otro lado la multinucleación y el molding o amoldamiento, ¿sí? Con lesiones similares, ¿no es cierto?, a nivel genital, en este caso en el prepucio, ¿no es cierto?, donde vemos ese ramillete de vesículas características, pero en este caso generada por el virus herpes de tipo 2. En este otro tipo de lesión, ¿no es cierto?, vemos todo un dermatoma afectado, ¿no es cierto?, por múltiples vesículas con eritema de fondo, vinculados a la varicela zoster. Esta es otra afección en este momento muy rara, pero que se corresponde con una infección de tipo desmielinizante oportunista producida por un poliomavirus, papovavirus JC, ADN virus, el cual en situaciones de inmunosupresión puede reactivarse generando viruria. Clínicamente se manifiesta con trastornos de la memoria, alteraciones de la personalidad, hemiparesias, trastornos sensoriales, visuales, ataxia cerebelosa, estupor a coma, con muerte del paciente entre 6 a 12 meses después. Desde el punto de vista histológico, se caracteriza entonces por una afección de los oligodendrocitos, imagen vista fundamentalmente del lado izquierdo de la pantalla, con núcleos agrandados, cromatina disuelta, aspecto en vidrio esmerilado, que incluye inclusiones eosinofílicas. Es un proceso con desmielinización y la aparición de algunas Gitter cells o macrófagos espumosos. Puede aparecer también cromatolisis con una hiperplasia astrocítica atípica, como astrogliosis florida. Del lado derecho de la pantalla vemos la tinción de esas células por inmunohistoquímica. Bueno, macroscópicamente, como dijimos, es un proceso que afecta a la sustancia blanca de los hemisferios cerebrales. Puede estar afectado cerebelo, bulbo menos frecuentemente y rara vez la médula espinal. Acá vemos un corte, ¿no es cierto?, del parénquima cerebral con un área, con una placa amarillenta de bordes irregulares de desmielinización. Como área geográfica que pueden coalescer, se retraen, son de color gris amarillento, separadas por una banda cortical no afectada. Desde el punto de vista diagnóstico,
esta entidad cursa sin alteraciones hematológicas características, sin alteraciones del líquido cefalorraquídeo características. La orina puede contener viriones o células con inclusiones intranucleares, pero no prueban la existencia de la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Podemos tener anticuerpos aumentados contra el JC no diagnósticos, y desde el punto de vista tomográfico no hay efecto de masa, no hay un realce de contraste, solamente se observan áreas de desmielinización con hipodensidad de la sustancia blanca. Otra afección viral que podemos ver en los pacientes HIV es la aparición del molusco contagioso producido por un ADN virus, como es el pox virus, que se propaga por contacto directo. Estas lesiones pueden ser múltiples, aparecer en tronco y región anogenital, así como también en la cara. Las lesiones son papulosas, umbilicadas, rosadas, pruriginosas, de 0,2 a 0,4 centímetros, con una zona umbilicada donde emana una sustancia tipo cuajo, Giemsa positiva. Bueno, desde el punto de vista histológico, las lesiones de molusco se presentan como de tipo crateriforme, con un engrosamiento de la epidermis, especialmente con la aparición de inclusiones grandes citoplasmáticas de tipo elipsoide en células del estrato granuloso y córneo que contienen viriones, llamadas células de molusco. Otra entidad muy frecuente a nivel pulmonar es la neumonía Pneumocystis jirovesi, ¿no es cierto?, que se produce por una reactivación de la infección latente. Es una manifestación inicial en un 20% de los casos, y hay un 50% que la posee en algún momento de su evolución. Tiene riesgo elevado todo paciente con un recuento de CD4 menor a 200 por microlitro. Del lado izquierdo vemos una imagen radiológica con ese patrón intersticial que caracteriza este proceso neumónico. Y del lado derecho entonces vemos una imagen histológica donde los espacios alveolares están rellenos de un material anfofílico, ¿no es cierto?, que contiene el hongo y con mínima inflamación crónica. Bueno, esto es simplemente para ver cómo podemos demostrar la aparición del Pneumocystis jirovesi. Este hongo del lado izquierdo, vemos una imagen en ese material con técnica de Giemsa, y del lado derecho de la pantalla otra técnica como es la metenamina plata, que no es una técnica obviamente de rutina, observándose las estructuras de color negro. Bueno, otra bacteria que solemos ver, especialmente en etapas tardías del SIDA, con inmunodepresión intensa, son las micobacterias atípicas, como el Mycobacterium avium intracelular, observándose en este ejemplo la afección del vasco, observándose aquí en este corte entonces este patrón granular generado por los granulomas a nivel del parénquima esplénico, y del lado izquierdo un corte histológico a alto aumento, observando, ¿no es cierto?, células macrofágicas o histocitos que están repletos o rellenos de la micobacteria que es Ziel-Nielsen positiva y PAS positiva. No debemos olvidarnos también de la reactivación a partir de focos pulmonares o en algunos casos brotes de infección primaria de tuberculosis, ¿cierto?, que se puede manifestar al principio de la evolución o tardíamente. Existe un número reciente
de cultivos resistentes a múltiples fármacos. Aquí podemos observar del lado izquierdo de la imagen una radiología donde podemos ver entonces a nivel bilateral en el parénquima pulmonar las áreas de condensación con este patrón granular que caracteriza a la tuberculosis. Y del lado derecho de la imagen vemos el corte de un pulmón, o sea, en realidad de un bloque pulmonar izquierdo, ¿no es cierto?, donde vemos también justamente todas esas áreas gris blanquecinas correspondientes a el proceso inflamatorio crónico granulomatoso con necrosis de tipo gaseosa. Otra afección importante que suele ocurrir asociada al SIDA son las encefalitis por Toxoplasma gondii, responsables de un 50 a 60% de las lesiones ocupantes de espacio del sistema nervioso central. Es una infección oportunista que genera focos infecciosos cerebrales que evolucionan en forma subaguda en 1 a 2 semanas, constituyendo abscesos especialmente corticales, con una necrosis central y infiltrado agudo y crónico con presencia de macrófagos. Bueno, es esta otra imagen donde podemos ver desde el punto de vista histológico en el parénquima cerebral bradizoitos y taquizoitos enquistados. Estos se ven básicamente con HIE, pueden verse con GIEMSA y así como también con técnicas de inmunohistoquímica. Otra entidad muy importante es la infección por Cryptococcus neoformans, que es un hongo que nos podemos infectar fundamentalmente por inhalación, por vía respiratoria. Sin embargo, la infección pulmonar suele pasar desapercibida y solo en un 10% de los casos los pacientes tienen neumonía manifiesta. Ahora, por vía hematógena, compromete el sistema nervioso central, donde se manifiesta por una meningoencefalitis, raramente con formación de abscesos. Acá podemos observar el estudio entonces del líquido cefalorraquídeo, observando estas levaduras monomorfas que con una prueba rápida como es la de la tinta china diluida o técnica de Barry, observamos estas células redondeadas con o sin brotes de unas 5 a 10 micras con cápsula que se presentan como en negativo sobre un fondo negro. El líquido cefalorraquídeo debe recibirse en esta instancia para poder hacer este tipo de técnica sin ningún tipo de fijación. Ahora, criptococo puede también producir lesiones a nivel cutáneo, como podemos observar acá, con esas lesiones de tipo papular ulceradas, ¿no es cierto? En este caso, si estamos estudiando un tejido, como puede ser una biopsia de una lesión cutánea, el material debe recibirse en fijador, o sea, formol al 10%, y acá sí, ¿no es cierto?, para buscar las levaduras podemos utilizar varias técnicas, en especial el Musi-Carmine de Meyer, se puede usar el PAS, así como también pueden observarse con hematoxilina y eosina. No debemos olvidarnos de la probable asociación con otras enfermedades venéreas, como es la sífilis. Acá entonces, para recordar, ¿no es cierto?, la aparición de las manifestaciones de la sífilis en etapa primaria, como es el chancro, esa úlcera superficial de bordes indurados, ¿no es cierto?, y no dolorosa, con fondo limpio, producida por esta espiroqueta, que es el treponema pallid. Así como también la aparición de manifestaciones vinculadas, como hemos visto también, a la sífilis en etapa secundaria, con esas lesiones que pueden tener varias características descamativas, morbilliformes, eritematosas, papulares, pustulares, de la sífilis secundaria, especialmente en palmas y plantas,
así como la aparición acompañante en esta etapa de los condilomas planos en la región anogenital. No olvidar también la posible asociación con el virus de Epstein-Barr, ¿cierto?, que en sangre periférica daba esta imagen característica en los linfocitos, llamados linfocitos atípicos, y que tiene incidencia en la aparición concomitante de algunos de los linfomas que pueden desarrollar estos pacientes, especialmente linfomas de alto grado. Bueno, el número de pacientes entonces con SIDA que desarrollan linfomas no Hodgkin tiende a crecer sostenidamente. Actualmente se cree que un 6% de todos los enfermos con SIDA desarrollarán un linfoma en algún momento de su vida. Y justamente la inmunodeficiencia es un factor predisponente básico, siendo de mayor riesgo aquellos que tienen recuentos de células CD4 positivas inferiores a 50 por milímetro cúbico. Acá vemos entonces en esta tomografía la presencia de una imagen, ¿no es cierto?, a nivel frontal, redondeada, hiperintensa, ¿no es cierto?, correspondiente a un linfoma del sistema nervioso central primario, ¿sí? Y del lado derecho de la pantalla una imagen en donde vemos esa proliferación de células linfoides inmaduras, ¿no es cierto?, que se distribuyen especialmente a nivel perivascular. Los linfomas pueden ser sistémicos, primarios del sistema nervioso central, o de cavidades corporales. Los sistémicos afectan básicamente, como vemos acá, a los ganglios linfáticos, haciendo masas sospechosas cuando tienen más de 2 centímetros, y otras localizaciones viscerales y extraganglionares, correspondiendo al 80% de todos los asociados al SIDA. Las formas extraganglionares más frecuentes comprometen el sistema nervioso central, pero también puede ser el aparato gastrointestinal, menos frecuentemente glándula salival, órbito pulmón. Los linfomas de cavidades corporales son raros y se asocian a derrames pleurales, peritoneales o pericárdicos. Los linfomas que se desarrollan durante el SIDA, todos son agresivos, de linfocitos B y de alto grado, manifestándose en estadios avanzados. En su patogenia está implicada una actividad policlonal sostenida, seguida de la aparición de poblaciones monoclonales de estas mismas células. Se cree que durante la proliferación algunos clones sufren mutaciones somáticas y transformación neoplásica. En los pacientes con SIDA la actividad podría ser multifactorial. Por ejemplo, la interleuquina 6 actúa como un factor de crecimiento para linfocitos B. Además, parece ser que el virus de Epstein-Barr posee una conocida actividad mitógena policlonal para linfocitos B. Su genoma se encuentra en el 50% de los linfomas sistémicos de linfocitos B y del sistema nervioso central. Por otro lado, otro dato a favor del accionar del virus de Epstein-Barr es el desarrollo de esta entidad conocida como leucoplasia vellosa lingual, que aparentemente se debe a la proliferación de células escamosas de la mucosa oral estimuladas por el virus de Epstein-Barr. Bueno, otra neoplasia que fue frecuente en el SIDA, con una clara disminución desde su origen a la actualidad, es el sarcoma de Kaposi. Más frecuente en homosexuales o bisexuales, puede aparecer antes que se detecte el compromiso inmune o en etapas avanzadas de la enfermedad.
se manifiesta con lesiones en distintas localizaciones, preferentemente a nivel cutáneo en las piernas u otros lugares de la piel, así como también pueden aparecer en el intestino, a nivel bronquial, o en otros sitios más infrecuentes. Las lesiones son pápulas rojizas o nódulos rojizos circunscriptos, indoloros. Las lesiones contienen básicamente células fusiformes de tipo mesenquimático primitivo que forman canales vasculares de origen monoclonal. A veces observamos fundamentalmente algunas mitosis, muy leve atipía y la presencia de pigmento hemosiderínico. Bueno, acá vemos otra localización poco frecuente, como es el paladar, ¿no es cierto?, donde observamos una lesión de sarcoma de Kaposi, y del lado derecho otra imagen histológica donde vemos esa proliferación de células mesenquimáticas constituyéndose estas hendiduras vasculares características con algo de pigmento hemosiderínico. Esta entidad está producida por un ADN virus herpes tipo 8, como es el virus del sarcoma de Kaposi descrito en 1994, responsable además de los linfomas con efusión pleural, los PEL, que eran linfomas de linfocitos B de las cavidades orgánicas. Se reveló que hay genes del virus que codifican productos como por ejemplo la interleuquina 6, que actúa como mitógeno para las células fusiformes, la BCL2, que es un gen antiapoptótico, la ciclina D, que regula la transición de G1 a S del ciclo celular, así como la participación de factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, factor estimulante de colonia granulocito macrófago, factor de crecimiento fibroblástico básico, oncostatina, estimulando el crecimiento de las células fusiformes por mecanismos autocrinos y paracrinos. Existen datos además del gen TAT, que es una proteína de transactivación codificada por el HIV, que podría intervenir en la proliferación de las células fusiformes. Con respecto a las alteraciones anatómicas que se encuentran en los tejidos, salvo la encefálica, con la producción característica de la encefalitis por HIV, son todas inespecíficas y ninguna de ellas es diagnóstica. Solo vamos a describir, ¿no es cierto?, las adenomegalias, en este caso cervicales, o sea, el agrandamiento de los ganglios, ¿no es cierto?, que se tornan persistentes en la fase 2 en especial. Histológicamente, en las primeras fases de la infección por el HIV, se revela un proceso de hiperplasia folicular importante, ¿no es cierto?, que se caracteriza por esta proliferación linfoide, ¿no es cierto?, y la presencia, básicamente, como vemos acá, de algunos macrófagos con cuerpos tingibles. La imagen de múltiples macrófagos, como vemos acá, con estos restos a nivel de su citoplasma, denominados macrófagos cuerpo tingibles, generalmente nos está indicando que esta proliferación linfoide es de tipo crónico reactivo, a pesar de que podrían aparecer en un linfoma, pero generalmente es un signo que cuando es bien manifiesto está asociado a procesos de hiperplasia ganglionar. Entonces, durante las primeras fases de la infección por HIV se revela esta hiperplasia folicular importante con folículos aumentados de tamaño, bordes irregulares que ocupan corteza, médula e incluso fuera de la cápsula,
con una zona del manto generalmente atenuada, por lo que los centros germinativos parecen surgir del área interfolicular. Esto refleja la actividad policlonal del linfocito B y la hipergamaglobulinemia, además de la presencia de linfocitos B monocitoides activados. Pueden inclusive fusionarse esos folículos y manifestarse con lo que se conoce como hiperplasia florida. Ahora, cuando la infección progresa, la proliferación B va disminuyendo, involucionan los folículos, la red de células dendríticas foliculares se rompe, incluso puede verse hialinización de los centros germinativos. Y en fases avanzadas disminuye la carga viral de los ganglios y estos ganglios, entre comillas, quemados, son atróficos, pequeños, pueden contener patógenos oportunistas y la respuesta inflamatoria a las infecciones es escasa o atípica. Bueno, en resumen, algunos datos a tener en cuenta. Los valores de CD4 positivo en pacientes sin HIV es de más o menos 700 a 1200 células por unidades internacionales. El CD4 en pacientes con HIV sin tratamiento generalmente sufre una disminución del 4% anual. Y los CD4 en pacientes con HIV con tratamiento aumentan en un promedio de 50 células por unidad internacional durante las primeras 2 semanas y posteriormente 50 a 100 células por unidad internacional anual. De ahí la importancia de recibir el tratamiento lo antes posible. En resumen, desde el punto de vista fisiopatológico, cuando la respuesta inmune es adecuada, ¿no es cierto?, con una calidad eficiente, logra controlarse la enfermedad. Si esta es inadecuada y deficiente, ¿no es cierto?, la enfermedad progresará. Pero se ha visto en estos últimos años que aquellos pacientes que han recibido tempranamente tratamiento y que tienen más de 20 años generalmente de infectados por el virus, el aumento excesivo de linfocitos gracias al tratamiento se ha comportado como un arma de doble filo, ya que se han generado respuestas inmunes exageradas, hiperactivas, que traen como consecuencia lo que se conoce como síndrome de reconstitución inmunológica. Este síndrome se lo define como una consecuencia clínica adversa de la restauración de la respuesta inmunológica antígeno específica inducida por el tratamiento, que se traduce en el comienzo clínico de las infecciones subclínicas preexistentes, el empeoramiento de las enfermedades infecciosas durante el tratamiento específico o la manifestación exuberante de enfermedades autoinmunes o neoplásicas. Entonces, en un paciente HIV positivo con tratamiento disminuyen las concentraciones iniciales del ARN y del HIV y aumenta el recuento de linfocitos TCD4, pero pueden aparecer síntomas clínicos indicativos de un proceso inflamatorio como evolución clínica de infecciones oportunistas previamente diagnosticadas, evolución clínica de una nueva infección oportunista o toxicidad farmacológica. Quiere decir esto que con tratamiento han aparecido nuevas complicaciones asociadas a la infección por HIV y a su tratamiento.
durante el periodo de recuperación del sistema inmune, a pesar de los aumentos de CD4 y la disminución de la carga viral. Si bien se desconoce su base, se ha propuesto una respuesta del huésped mal regulada a la elevada carga antigénica persistente de microbios. Acá solo vamos a dar un ejemplo de algunas de las posibles alteraciones que pueden sufrir los pacientes con tratamiento antirretroviral durante más de 20 años, vinculadas a ese síndrome de restitución inmunológica. Si bien la infección por HIV da lugar muchas veces a varias complicaciones renales, hay un 5 a 10% de los pacientes que pueden desarrollar lo que se conoce como glomeruloesclerosis focal y segmentaria, en donde, desde el punto de vista morfológico, al microscopio óptico vemos que se afectan algunos glomérulos con colapso de la membrana basal y un aumento de la matriz mesangial con hialinización y a veces presencia de algunas células espumosas. Desde el punto de vista de la inmunofluorescencia, se destacan depósitos de IgM y complemento en masas hialinas. Y desde el punto de vista de la microscopía electrónica, se pierden los pedicelos de los podocitos, hay desprendimiento de podocitos con denudación de la membrana basal glomerular. Los túbulos en el riñón sufren atrofia, el intersticio fibrosis, ¿no es cierto?, apareciendo muchas veces una variante que es la variante colapsante, con un colapso y esclerosis de todo el ovillo y una marcada dilatación quística de los túbulos. Desde el punto de vista de la microscopía electrónica, observamos justamente inclusiones túbulos reticulares en células endoteliales inducidas por interferón alfa circulante. Si bien la patogenia no se conoce con exactitud, la infección de las células glomerulares por el HIV o la liberación de citocinas serían las responsables de esta entidad. Para terminar, diremos algunas palabras vinculadas al origen de esta infección. Se cree, ¿no es cierto?, que el HIV-1 tiene un código genético que está demasiado lejos del código genético del HIV-2 para sostener que éste puede derivar de aquel por simple mutación. Es posible que provenga de un virus existente en el chimpancé. Parece que el HIV-1 habría existido desde hace mucho en algunas poblaciones humanas aisladas que lo toleraban medianamente bien, y que el HIV-2 es un pariente relativamente próximo del virus de monos africanos denominados monos verdes o monos mangabey. La hipótesis más probable sería el paso más o menos antiguo de este virus entre el mono, que lo toleraba relativamente bien, y el hombre, que no estaba preparado para recibirlo. Ahora bien, ¿por qué esta emergencia del SIDA ahora? Se barajan múltiples hipótesis, como ya dijimos, respecto a las hipótesis de la mutación, que comporta un aumento del poder patógeno del virus, es poco probable, ya que esta mutación debería haberse producido simultáneamente en los dos virus, cuyos códigos genéticos están relativamente alejados. Han surgido incluso hipótesis vinculadas a virus artificiales. Esta en realidad puede eliminarse, ya que los primeros casos de infección por HIV
fueron causados a principios de los 70, cuando la tecnología de la época no permitía realizar manipulaciones genéticas. Por otro lado, la hipótesis más plausible tiene que ver con el modo de vida, ya que habrían permitido al virus, circunscripto en algún lugar aislado, diseminarse, quizás volverse más activo, ya sea por la intensificación de los viajes que permiten mundializar a los microbios, la liberación de las costumbres sexuales, la accesibilidad generalizada a las transfusiones y distribución de productos derivados de la sangre. No obstante así, el origen del SIDA continúa siendo un misterio sin resolver, y la solución del mismo excede ampliamente, ¿no es cierto?, nuestro campo académico. Bueno, como conclusión podemos decir que la tendencia actual es de que el SIDA cada vez está apareciendo en pacientes más jóvenes, que es mucho más frecuente en los heterosexuales, que ha aumentado mucho también su incidencia en las mujeres y en los niveles socioeconómicos bajos. Bueno, y de esta forma entonces hemos terminado la clase de hoy. Muchas gracias.